Bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos acompaña nuevamente en las plataformas digitales del Museo Morelense de Arte Contemporáneo. El museo se viste de gala para arrancar este ciclo de conversatorios dentro del marco del centenario de Juan Soriano. Estamos muy entusiasmados por la mesa del día de hoy y las muchas mesas que nos van a acompañar a lo largo del mes de agosto. Eh, Queremos agradecer a nuestros invitados que sin duda hacen honor a esta conmemoración y que compartirán hoy anécdotas, vivencias, relaciones, incluso laborales que tuvieron con Juan. A nombre de nuestra directora general, Carolina Andu Bernard Smith, que nos acompaña el día de hoy, arrancamos este ciclo de conversatorios. Le damos la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompañan en la mesa Elena Poniatowska, escritora, periodista, activista mexicana nacida en Francia. Su obra literaria tiene una marcada orientación social y política en la cual destacan sus crónicas bajo la fórmula polifónica testimonial. Ha recibido multitud de reconocimientos y premios internacionales y nacionales, entre los que destaca el Premio Cervantes en 2013. Posee una amplia trayectoria literaria en la que ha tocado casi todos los géneros literarios: novela, cuenta, poesía, ensayo, crónicas y también incluso cuentos para niños y adaptaciones teatrales. Ha sido profesora de literatura, de periodismo en los institutos Queiroz y Nacional de la Juventud y del taller literario El Grupo. Fue socia fundadora de la Cineteca Nacional y de la editorial Siglo XXI. Son innumerables sus publicaciones en las que hoy ha participado, entre ellas Novedades, El Día, El Financiero, The News, Tabasco Hoy, La Jornada y El Nacional. Bienvenida, Elena, muchas gracias por acompañarnos. Aunque no hemos podido tener el enlace todavía con Paulina Lavista, que está teniendo algunas complicaciones, de igual manera le agradecemos la generosa participación para esta mesa. La presentamos de manera muy breve. Desde muy temprana edad, Paulina Lavista ha estado rodeada por el arte. Esto gracias a la influencia de sus padres. Su madre, Elena Lavista, se dedicaba a la pintura, mientras que su padre, Raúl Lavista, fue un importante compositor de música cinematográfica. En su juventud, Paulina ingresó al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, especializándose en fotografía. Parte de su carrera la ha realizado en la industria cinematográfica de nuestro país, al lado de personajes como Alejandro Jodorowsky. También célebres escritores posaron para su cámara, entre ellos Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges. Inclusive, nuestro galardonado, el propio Juan Soriano, fue objeto de su maravillosa lente. Exposiciones que ha presentado se encuentran entre ellas Un día en Tepito, Arte y Letras y Farándula, Colonia Hipódromo, Colonia Roma, 40 personajes de la vida cultural en México y Momentos Dados. También nos acompaña Alberto Ruiz Sánchez, nacido en la Ciudad de México, vivió en París 8 años, donde estudió en el Roland Barthes, en el Jean Deleuze, en Jacques Rancière. Terminó un doctorado y se hizo editor y escritor. Desde 1988 dirige la revista Artes de México. Ha publicado 28 libros. En 1987, con su primera novela, Los Nombres del Aire, recibió el más importante premio literario mexicano, el Javier Villaurrutia. De los títulos que componen su obra de narrador, poeta y ensayista, destacamos también Los Demonios de la Lengua. Su obra ha sido traducida a 15 idiomas y distinguida por la Fundación Guggenheim, el Sistema Nacional de Creadores y el Gobierno de Francia, que lo condecoró como oficial de la Orden de las Artes y las Letras. Ha recibido el premio Poestate 2015, el premio Homenaje al Bibliófilo, el Premio Nacional de las Artes y Literatura en 2017 y el Premio Mazatlán y Premio Caracol de la Plata. También nos acompaña desde luego y nos hace el honor de haber acompañado también a lo largo de esta celebración varias de las actividades Marek Keller, cantante y bailarín de origen polaco, actualmente director de la Fundación Juan Soriano. Marek Keller es también artista visual y durante más de 40 años, hasta la muerte de Juan Soriano, conformaron un acervo que relata la vida artística del mexicano. La mesa de hoy la moderará Mauricio Mayey Turbe, que es gestor cultural con especialidad en exposiciones, museos y proyectos editoriales. Ha sido curador de importantes exposiciones de talla internacional y nacional. En el ámbito institucional fue director de Artes Visuales de la Fundación Televisa de 2001 a 2019 y director de exposiciones, cine y actividades académicas del Festival Internacional Cervantino del 97 al año 2000. Director de Artes Plásticas del Instituto Cultural de Morelos de 1994 al 97. Mauricio, bienvenido. Marek, bienvenido.
Alberto, bienvenido. Elena, bienvenida. Y esperamos que en algunos momentos logramos hacer el enlace con Paulina Lavista. Le cedo la palabra al moderador. Mauricio, pues comencemos esta conversación. Gracias a los que nos acompañan. Gracias, Juan José. Bueno, pues con mucho orgullo, mucha felicidad, agradezco la invitación del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano para participar en este inicio de conversaciones para celebrar los 100 años de nuestro querido Juan. Esta serie de conversaciones abordarán diferentes aspectos de la vida y obra de un artista fundamental para la historia moderna de México, el cual creo que los aquí presentes tuvimos el enorme orgullo de compartir, más allá de admirar su obra, instantes de vida en los cuales me parecería relevante y en los que me gustaría pudiéramos concentrarnos en esta conversación para abordar estos aspectos más de la persona que de la obra. Creo que es algo que está implicado, ¿no? Difícilmente podemos hablar de Juan sin evitar hablar de su obra y de su actitud hacia el arte y su vínculo con esto. Pero creo, evidentemente, por los años que Elena, tantas décadas de compartir tantas experiencias con Juan, pues creo que puede compartirnos una serie de actividades y bueno, pues estos muertitos que se nos van, que mantenemos vivos en nuestra memoria. Creo que este tipo de celebraciones son importantes para acompañarnos, para recordar y sobre todo para no olvidar aquellas figuras que han configurado el mapa de la cultura en nuestro país. Y sin duda un protagonista de ello es nuestro queridísimo Juan Soriano. Siempre pienso cuando tenemos estos autores emblemáticos que han configurado este mapa del que hablo, que en algún momento dado en México tendríamos que crear a nuestro modo, tropicalizándolo, por supuesto, esta figura de tesoros vivientes que tanto me gusta que existe en Japón. Por supuesto, ya que fallecen los personajes, hay que seguirlos rememorando, pero también en vida es necesario atender esta sabiduría y este conocimiento que se tiene, ¿no? Y creo que Juan Soriano tuvo la enorme dicha de la mano de Marek, quien acompañó, instrumentalizó, hizo una extraordinaria ingeniería en poder promover y colocarlo en el lugar que merece. Creo que eso fue una tarea de equipo, Marek. Creo que fue un trabajo muy, muy serio que tú lograste llevar a cabo, evidentemente a partir del conocimiento y de la inteligencia artística de Juan Soriano, sin lo cual hubiera sido difícil. Pero sabemos de muchos casos de artistas extraordinarios que tristemente no contaron con una pareja, con un acompañamiento para poderse divulgar de una forma más amplia como felizmente Juan lo pudo hacer. Para el inicio de esta conversación, a mí me gustaría que evidentemente cada uno puede evocar aspectos que considere relevantes y creo que, digamos, no me gustaría estructurarla de una forma muy académica con líneas y periodos específicos, sino más bien que vayamos poco a poco aportando elementos característicos de Juan, dedicarlo más bien a la persona, al personaje, a alguien que nos enseñó en muchos aspectos a ver la vida de otra manera, que nos enseñó a abrir los ojos y a advertir cosas que quizás no nos dábamos cuenta. Esa es, creo que, una de las virtudes del misterio del arte. Y Juan, sin duda, con esa capacidad y esa elocuencia, tuvo el enorme talento de podernos abrir el mundo a diferentes perspectivas. Y para iniciar esto, me gustaría brevemente leer 2 o 3 parrafitos
de otro invitado que integro, que ya está acompañando a Juan por ahí en las travesuras que puedan hacer donde ellos se encuentren, que de alguna forma creo que lo describe espléndidamente, que es Octavio Paz, un personaje y un amigo tan cercano a Juan y tan importante como ustedes, pero que en este caso creo que en esta descripción que hace y que integra en Las Peras del Olmo, en 1957, cuando Juan tenía 37 años, pues ya Juan, a pesar de que seguía siendo un joven, ya había una trayectoria, ya era reconocido, ya había hecho muchas travesuras, ya había pintado muchísimos cuadros, ya había experimentado con la escultura. Ya era un personaje de la cultura mexicana. Y creo que Octavio en este sentido lo describe de una forma con una elocuencia extraordinaria. Entonces, les leo brevemente esto para introducir y que reconstituyamos en nuestra mente y en nuestro corazón al querido Juan. Dice Octavio Paz: cuerpo ligero, de huesos frágiles, como los de los esqueletos de juguetería, levemente encorvado, no se sabe si por los presentimientos o las experiencias, manos largas y huesudas, sin elocuencia, de títere, hombros angostos que aún recuerdan las alas de petate del ángel o las membranas del murciélago, delgado pescuezo de volátil, resguardado por el cuello almidonado y estirado de la camisa, y el rostro, pájaro, potro huérfano, extraviado. Viste de mayor, niño vestido de hombre, o pájaro disfrazado de humano, o potro que fuera pájaro y niño y viejo al mismo tiempo, o al fin simplemente niño permanente, sin años, amargo, cínico, ingenuo, malicioso, endurecido, desamparado. Niño viejo, petrificado, inteligente, apasionado, fantástico, real. Niño consciente de su niñez, arrepentido de su niñez, arremetiendo sin compasión contra su niñez, armado de todas las armas de los adultos y sin ninguna de sus hipocresías, virtudes y niñerías. No conoce el instinto de conservación, instinto que no nace con el hombre, lo crean las esperanzas, las ambiciones, los miedos, los triunfos. Con la crueldad y el calor arrojado de los niños y la experiencia cautelosa de los viejos, hiere a su niñez. De la herida brotan seres misteriosos, changos, con algo de niños, casi a punto de hablar, niñas de vecindad, que las petrificadas o danzando penosamente en un aire sólido que las ahoga. Flores de papel, frutos de piedra, animales fraternales y consanguíneos, moscas, camaleones, pequeños reptiles, pájaros, ardillas, puertas de madera, qué infancia triste, qué lágrimas o qué soledad hay detrás de ellas, y barandales y corredores por los que corren niños solitarios, siempre a punto de caer en el patio. Esto es parte de una descripción con una enorme elocuencia en cómo lo describe Juan, cómo lo describe Octavio, y con esto me gustaría pasarle la estafeta, empezando por orden y por reconocimiento a Elena, para que pueda iniciar esta conmemoración y este recuerdo de nuestro queridísimo Juan. Elena, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo creo que todos recordamos a un Juan que era como, sí tenía alas de petate, sí era muy tapatío, sí toda Guadalajara estaba pues condensada en él. Él decía que odiaba Guadalajara, que Guadalajara olía a estiércol, que todos los tapatíos eran un verdadero desastre, y se vino a México porque Lola Álvarez Bravo le dijo, fue allá, vio sus pinturas, había pintado, él decía que tenía
como 7 tías, todas más horribles las unas que las otras, groseras, feas, y que tenía que, y las había retratado. Había hecho en realidad unos cuadros muy originales que le gustaron, le fascinaron a Lola Álvarez Bravo y a otra persona que se me va su nombre, y le dijeron que viniera a México. María Izquierdo. Era María Izquierdo. Bueno, en esa época todavía viajaba María Izquierdo, porque cuando yo la conocí ya estaba toda dada al traste, ya no podía, pero entonces vino y yo creo que aquí se encontró con un mundo extraordinario y sobre todo con la presencia y la asistencia a un café al que iban muchísimos españoles, el Café París. Allí estaba él, allí conoció a Octavio Paz, quiso mucho a Octavio Paz, también conoció a Elena Garro. Ya desde entonces Octavio y Elena se la vivían peleándose, él oía esos pleitos y le pareció México, empezó a tomar muchísimo tequila o todo lo que le bebieran, todo lo que le ofrecieran de beber. Me contó que una vez amaneció, que iba a unas cantinas que eran cantinas pobres y que en la mañana, como se vomitaban todos los que iban a la cantina, echaban mucho aserrín y que a él lo barrían fuera de la cantina con todo y el aserrín. Él no daba informes sobre sí mismos, ni pomposos ni presumidos como acostumbran los franceses. Nunca se inventó una infancia muy culta, muy extraordinaria. Él decía, él en el fondo tenía una cualidad extraordinaria que ojalá y la tuvieran todos los intelectuales, que es burlarse de sí mismo. No es que no se tomara en serio, él amaba su pintura, amaba sus dibujos, amaba lo que hacía, pero toda esa especie de pues, solemnidad en torno al arte a él le daba muchísima risa. Tuvo 2 amigas lindas, la Luisa Lassi, que es la tía tuya, ¿no? Sí, Es algo tuya. Y es mi tía, luego otra mi que era abuela. un encanto también medio tapatía, Marilú Fernández del Valle, que era otra mujer y él eran, creo que fueron algunas de sus primeras amigas, pero pues Juan nunca se cuidó. Juan siempre vivió hasta que conoció a Marek, pues vivió sobre el filo de la navaja. Seguro ustedes leyeron esa novela que se llama The Razor's Edge, de Somerset Maugham. Yo la leí y todo el tiempo decía, es Juan, es Juan. Todo lo que le está pasando a este pobre que está a punto de morirse y caer en el peor de los abismos es Juan, porque además Juan pintaba un cuadro y llegaba algún amigo, José Luis Martínez, él quiso muchísimo a José Luis y le decía, o alguna amiga, y le decía, ay Juan, te doy un suéter, te regalo un suéter de cashmere y tú dame este cuadro. Es de cashmere el suéter, ¿eh? Y entonces Juan decía, el suéter. Luego Pita Amor le dijo, Juan, yo te doy un sillón, el mismo en que ella posó desnuda con las patas abiertas, te doy un sillón. Entonces decía Juan, pues sí. Entonces le daban, a cambio de una lata de sardinas, él regalaba todo. Y llegó, estaba Diego de Mesa, pero Diego de Mesa siempre estaba instalado en el siglo de oro, en lo que había sucedido
en España, en la guerra civil, y Juan seguía, eran una pareja que todo el mundo amaba. Invitarlos era una gloria. Era muy bonito porque ellos estaban felices con todo. Por ejemplo, Octavio Paz decía, veía la mesa donde los iban a sentar, y entonces si era una mesa así larga, decía, ¿dónde me van a sentar? Y si no lo sentaban a la derecha de la anfitriona, se ponía todo enojado. Y Juan y Diego les importaba un pepino todo eso, les importaba. A Juan siempre le importó lo que nos debe importar en la vida, que son dos cosas. Los demás, el amor y el dar de sí lo que más pueda uno, ¿no? No ser unas pinches ratas abusivas. Ya, pues, ¿qué más? No, bueno, pues vamos calentando motores, Elena, con tan lindas anécdotas. Y me gustaría, digamos, primero que Alberto nos pueda platicar, digamos, ya sacó a tu tía abuela Elena, evidentemente vínculos de antaño, pero también, evidentemente, sin duda, tus años en París, tuviste la oportunidad de acercarte siempre. La presencia y el compartir con mexicanos en el extranjero, creo que ayuda a estrechar estos vínculos, y creo que tuviste tú a lo largo pues de mucho tiempo la oportunidad de disfrutar del maravilloso Juan. Sí, bueno, muchas gracias. Primero, gracias por la invitación y me da mucho gusto verlos. No se imaginan qué alegría verte, Elena, ver Marek Fugaz, Mauricio, de verdad, un gran gusto verlos. Pues mira, Margarita y yo conocimos a Juan en el taller de grabado del Marais. ¿Cómo se llamaba este taller de grabado, Marek? Peter Bramsen. Bramsen y Claude. Sí, ¿te acuerdas? Juan estaba haciendo un grabado, el grabado de un vampiro en el corazón de un árbol. Es uno de sus grabados más famosos. Y había varios otros pintores mexicanos, Gironella, entre otros. Y nosotros teníamos cita con Gironella, que a través de amigos y amigos nosotros estábamos llegando a París, pero el que inmediatamente fue cordial, fue amistoso, fue una persona sin ninguna pompa, justo como lo describe Elena, fue Juan. Juan, a este par de jóvenes de 20 años que comenzaban a llegar a una ciudad que era nueva, Juan inmediatamente nos acogió. Y aparte Juan era un gran lector de cosas extravagantísimas. Recuerdo exactamente de qué hablamos. Hablamos de Juan Goytisolo en ese momento. Y nosotros estábamos con un viaje reciente a Marruecos. Entonces Juan inmediatamente nos hizo eco y después hablamos. Yo le hice muchas preguntas sobre lo que estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo, y fue inmediato. Y la siguiente vez que lo vimos fue con otra persona que siempre hay que recordar con el corazón muy grande, que fue Sergio Pitol. Entonces, en la casa de Sergio, que en esa época era agregado cultural, nos reunía a algunos mexicanos. Todavía Sergio nos tocó como 2 años más y después se fue y nosotros ya no volvimos a tener amistades mexicanas de la intensidad de Juan y de la intensidad de Sergio. Realmente fue una enorme diferencia cuando ellos estaban ahí. Recuerdo perfectamente la fiesta en la que Juan estaba completamente abalanzado sobre Marek. Era una pasión naciente muy, muy linda. Y Sergio nos había ya presentado antes a Marek y a Piotrek. ¿Te acuerdas? Piotrek ya le perdí la pista. Él se hizo estrella de cine y luego un día lo vimos patinando por París y se perdió. Y bueno, y la amistad con Juan y con Marek siguió intermitentemente mientras vivimos a París
Y después ya regresando a México, pues nos vimos ya con mucha frecuencia y con la sensación de que la amistad de Juan y de Marek fue uno de los grandes regalos de la vida, ¿no? O sea, yo no recuerdo ninguna reunión con Juan en la que no haya aprendido enormidades de una manera de estar en la vida, que es justamente lo que Elena describía, ¿no? Y que es una manera desenvuelta, desinhibida, con un interés realmente muy, muy vivo en su arte, que se mostraba en ciertas cosas, la relación que tenía con la pintura de otras épocas, la manera en que podía hablar de otros pintores, era de una, ¿cómo se dice? No era erudito, era realmente la maestría de alguien que sabe entender el oficio de un cuadro que tú estás viendo y estás viendo por dónde va la pincelada. Y después verlo a él haciendo su arte, yo todavía recuerdo entre las visitas al estudio de Juan, ese cuadro que él hizo pues bastante joven, digo ya maduro, pero muy, muy joven para nuestros estándares actuales, y que había pintado unas ranas, pero usó unos materiales nuevos y las ranas se despintaron. Entonces este cuadro que lo había hecho para una señora de Monterrey, pues la señora le reclamó que había una charca sin ranas, y cuando ella lo compró había ranas. Y entonces, pues Juan se lo llevó al estudio y trató de volver a poner las ranas, pero con el perfeccionismo de Juan, las ranas no le salían como él quería. Se puso a estudiar biología, anatomía de las ranas, estaba lleno de documentación sobre ranas, cuadros de ranas, y una y otra vez pintaba ranas. Pero a mí lo que me impresionó es que los lápices con los que estaba haciendo el dibujo de la rana sobre el cuadro estaban rotos. Digo, Juan, ¿por qué rompes los lápices? Me dijo, es que en la tensión de la creación, ¿sabes? Hay tal tensión para lograrlo que se me rompen los lápices, ¿no? Y a mí eso me pareció muy significativo de la relación que él tenía con su oficio. Después, otra cosa que hicimos, los dos, cuando se inventó esta cosa que quisieron desprestigiar algunos tontos, pero que es realmente una de las cosas muy importantes de México, que es el Sistema Nacional de Creadores, tan importante como el Sistema Nacional de Investigadores. Una de las cosas que tú hacías si te daban no debería ser ni siquiera llamado beca ni ayuda, un compromiso de realizar una obra, y tú podías tener durante un año o dos, tú tenías que pagar dando conferencias. Entonces, la mayoría de los artistas que tenían esto, pues no querían ir a los lugares más alejados. Y Sonia Salum, que en esa época se encargaba de esto, me dijo, tú y Juan Soriano son los únicos que están dispuestos a ir a cualquier lado de México. Digo, pues claro, yo quiero ir a las ciudades que no conozco, ¿no? Y entonces, aunque no sean prestigiosas, aunque no sean sitios turísticos. Y entonces recuerdo, ¿cuántos viajes hicimos, Marek? Muchísimos. Pero, por ejemplo, uno de los que nadie quería ir a Ciudad Victoria, en Tamaulipas, ¿no? Y entonces nosotros fuimos y la pasamos maravillosamente, pero lo que era muy importante es que Juan, que era el maestro, teníamos una conversación pública, pero lo más importante es que Juan estaba disponible para visitar los estudios de artista de todos los jóvenes artistas locales. Juan tenía la disponibilidad de escuchar a todos esos jóvenes artistas. Y no solo eso, sino que además iba a los estudios y les decía de verdad lo que pensaba. No les daba palmaditas en la espalda para tenerlos contentos. Les decía con mucha sinceridad, mira, aquí yo personalmente no haría esto por tal, pero tal, sin situarse desde un parnaso como alguien que sabe mucho, sino como alguien que tiene una experiencia y la comparte, y al otro, al joven o maduro, pero que estaba en Ciudad Victoria, pues le servía o no le servía, pero había una enorme generosidad en esto que hacía Juan. Y después las conversaciones con él eran siempre deliciosas. No sé si te acuerdas, Elena, porque no se mencionó, pero el libro más importante sobre Juan es el libro que hizo Elena, por supuesto. Es un libro fabuloso de conversaciones. Y el día que lo presentamos en el Museo Sumaya, no sé si te acuerdas, Elena,
Sí, bueno, ahora hay esta nueva edición. La otra era una edición, creo que de Editorial Diana, ¿no? O no me acuerdo, pero es un libro muy, muy importante. Lo presentamos y entonces hacíamos una conversación con él, comentábamos el libro, pero comentábamos con Juan. Entonces, después de haber, en esa época llevábamos solo 2 o 3 de estos viajes, pero yo creo que hicimos como 15, ¿no, Mare? ¿Cuántos hicimos? Un montonal. Eh, ya que en esa ocasión le hice algunas preguntas que eran las mismas, que eran como para que, porque había hecho respuestas muy vistosas en los otros lugares, entonces yo le hice unas preguntas pues para que él dijera sus opiniones y él era muy, muy brillante, ¿no? Y entonces, para mi sorpresa, siempre contestaba otra cosa. Y además, a veces era lo contrario de lo que me había dicho la vez anterior. Y entonces, claro, después de la tercera pregunta, en la que ya me contaba otra historia completamente y otra opinión, pero, ¿cómo decirte? Era del tipo de que adoraba a Frida Kahlo y decía que era la gran artista del siglo, y en la siguiente sesión decía que era una porquería, que era una copiona. Entonces yo le digo, Juan, ¿por qué siempre me respondes algo diferente a la misma pregunta? Y entonces me dijo, muy claramente, además, esto lo describe de pies a cabeza, me dijo, es que tengo muy mala memoria. Entonces, Juan era así, era alguien que a partir de lo que había se inventaba a sí mismo en cada momento. No tenía la solemnidad de ser una estatua de cartón, de papel cartón o de acero, ¿no? Y entonces, en esa misma actitud, también cultivaba las amistades. Claro que ya cada vez más con el tiempo, Marek era el guardián de esas amistades, porque Juan era capaz de decirle a la gente absolutamente todo. Muchas veces eran tus clientes, ¿no? Y entonces Juan les decía todo lo que pensaba siempre. Me acuerdo muy bien, ¿te acuerdas una cena, Mare, que muy lindo nos invitaste porque éramos de confianza, pero había unos locutores de radio que daban un premio que se llamaba el Premio a la Excelencia Universal, el premio que ha recibido la reina de Inglaterra, Gorbachov, no sé qué, y daban un trofeo estéticamente bastante regular, digamos, discutible, pero el nombre del premio estaba escrito con faltas de ortografía y era el premio de la excelencia universal, ¿no? Y entonces la entrega del premio era una cena en la que se ve que Marek pues solamente invitó a amigos muy, muy cercanos y, y estos que eran locutores lo hacían como si fuera un programa de radio, incluso tenían comerciales. Algunos de los invitados de los locutores estaban vendiendo, no sé, unas cirugías plásticas en una clínica que había por ahí, ¿no? Y yo me acuerdo que Juan nada más se le quedaba viendo a la chica que vendía las cirugías plásticas y decía, y son tan buenas estas cirugías que tú entras, te hacen la operación y sales, no sientes nada, ¿no? Entonces, ya allí jugando con Juan se me ocurrió y le digo, oye, yo soy testigo de que es cierto, miren, yo me hice una operación en la nariz y vean, me la hicieron y no sentí nada, de verdad, no se siente nada. No es barato, pero no se siente nada. Y Juan me seguía la corriente y me decía, sí, te fuimos a visitarlos. O sea, era una chugada. Pero ya llegó el momento estelar de la noche en la que entrevistaban a Juan. Y le decía, bueno, estamos con el maestro, queremos que el maestro nos diga qué se siente. Y entonces él decía, ¿cómo? ¿Qué se siente qué? Dice, recibir este premio. Y entonces Juan le dice, ¿la verdad? Sí, la verdad, nada. Pero ¿cómo? ¿No siente nada? No, la verdad no siento nada. Usted me dijo que le dijera la verdad, no siento nada. Pero no era majadero, era una manera, le dieron la palestra para que lo dijera, ¿no? Y entonces le decía, bueno, en este momento de su obra, ¿qué sigue, no? Y entonces le decía, dése cuenta de la edad que tengo. Lo que sigue es morirme. Dice, ¿pero cómo? ¿No le preocupa? No, eso llega, tarde o temprano llega, ¿sabes? Y entonces, claro, Juan estaba en el papel en el que lo habían puesto, ¿no? Pero era siempre divertidísimo, era siempre una delicia, por ejemplo, ir a una exposición con él, era una maravilla,
muchísimas veces fuimos en México y fuera de México a ver exposiciones de artistas. Siempre tenía un punto de vista interesante, conocía la trayectoria de todos los artistas, sabía dónde el artista era fiel a lo que estaba haciendo, cuándo se repetía. Y la verdad es uno de los regalos de la vida, como les decía. Entonces, era un tipo increíblemente agradable en su presencia, era un cultivador de la amistad, era terriblemente generoso con los jóvenes, estaba lleno además y esto en las entrevistas iban saliendo, todas sus anécdotas, no solamente del Café París, sino, por ejemplo, de los antros, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba ese antro, Elena, Marek, te debes acordar, ese antro en el que iban con, ¿cómo se llamaba esta mujer muy alta que él pintó 20 veces? Lupe Marín. Lupe Marín. Lupe Marín, ¿te acuerdas? Ese antro en el que iba con Lupe Marín y era el Leda, el Leda, que era un antro homosexual, ¿te acuerdas? Y entonces dice que un día estaba bailando él con Lupe Marín, los dos muy, muy agitados, estaban bailando, no sé, alguna música tropical seguramente, y entonces llegó un borrachito y le dijo a ella, le dijo, ¿usted es hombre o es mujer? Y Lupe Marín le dijo, no voy a decir la frase completa, no sé si aquí nos censuran o no. Puede decir todo absolutamente. Entonces el borrachito le pregunta a Lupe Marín, ¿y usted es hombre o mujer? Y entonces Lupe Marín le dice, mire, yo soy más hombre que usted y más mujer que su chingada madre. Esa era la respuesta típica de Lupe Marín, ¿no? Lupe Marín que Juan pintó cuántas veces, ¿no? Juan tenía esta cosa obsesiva entre Lupe Marín, las ranas y varios otros temas, la muerte. Era qué es la obsesión de un artista, ¿no? Pero tenía todas estas historias. Muchas de esas están en el libro de Elena. El libro de Elena, de verdad, es un momento fabuloso de la relación de Juan con el mundo. Juan, por ejemplo, el libro de Elena comienza hablando de las hermanas, ¿no? Pero Juan también era capaz de decir todo lo contrario de las hermanas. Todo lo que dice contigo es muy bonito, pero no podía decir todo lo contrario, ¿no? Era fabuloso siempre escucharlo así. Y en esa época de París, ya me callo, porque ahora lo que quiero es hacer homenaje a Marek. En esa época de París, Diego de Mesa estaba en Roma, Juan estaba trabajando en París, y ya estaba con Marek, pero no en el tipo de relación intensa y no estable en la que se convirtió. Y yo recuerdo exactamente el momento en el que sucedió eso que Elena cuenta. En el momento en que Marek le dijo, Juan, a ver, ¿no tienes para pagar el dentista? ¿Cómo es posible? A ver, ¿quién te debe dinero de cuadros? Entonces empezaron a hacer la lista y eran como 50 galerías y eso, que le debían dinero a Juan. Entonces Marek dijo, a ver, ¿quién, cómo, cuándo? Entonces empezó a tener un cierto orden en su vida. De eso hasta lo último, y esto es homenaje a Marek, no podías invitar a Juan en la mañana, porque Juan tenía que trabajar. Comían y a lo mejor en la tarde o en la noche ya podían hacer vida social. Eso solo comenzó a existir desde que surgió Marek. Y la verdad es, antes de que conociéramos a Marek, nosotros pensábamos que Olga Tamayo era la gran promotora de pintores, ¿no? Llegó Marek y le dio 3 vueltas, ¿no? Marek tendría que hacer un doctorado. Si tú dieras cursos en línea, serían los más importantes que hubiera en América Latina. Nadie lo ha hecho tan bien como Marek. Nadie ha sabido enfatizar en una persona que siga siendo fiel a su arte y al mismo tiempo tenga una relación con el mundo que lo ayude a tener lo suficiente para hacer su arte, ¿no? Y aparte, pues nos regaló también la posibilidad de que nuestras amistades tuvieran continuidad.
Sí, muchísimas gracias, Alberto. Y bueno, sí me gustaría ahora darle voz a nuestro querido Marek, que sin duda con esa trayectoria que tú iniciaste en Polonia, en donde tuviste, sí, también un despertar artístico, en donde tenía que ver más con la danza y con la música. Creo que de alguna forma eso te dotó de alguna sensibilidad para que cuando en París pudiste conocer a Juan, pues hubiese más allá, digamos, de un interés de las personas, pero una capacidad de diálogo y un intercambio mucho más profundo que creo que a lo largo de los años que pudieron compartir, pues llenó su corazón y su vida de una forma absolutamente plena. El modo, creo yo, como ustedes pudieron construir una relación, como se complementaron profesionalmente, como lo comenta Alberto, pues es un caso extraordinario. Coincido que si preparas un curso de promoción artística en línea te puede ir muy bien. Eh, pero bueno, me gustaría que puedas evocarnos un poco estos inicios y digamos, tengo entendido que primero conociste a Sergio Pitol y después conociste a Juan. ¿Cómo era este encuentro entre un polaco, joven polaco, hermoso bailarín y un artista mexicano? ¿Cómo era este encuentro y este choque cultural, esta diferencia cultural entre México y Polonia, entre Europa y América Latina? ¿Cómo fueron esos inicios y qué viste tú, digamos, en el quehacer de Juan que te fue seduciendo para ir construyendo esa historia tan hermosa? Gracias, Mauricio. Yo primero, antes de tocar el tema que tú estás planteando, quería decir que estoy feliz de estar entre ustedes y me quedo ya sin palabras porque me parece que entre Elena y Alberto pues ya dijeron tantas cosas que ya dijeron todo. Yo quería también decir algo, pero ya veo que casi dijeron todo y además me acercaron de nuevo a Juan de una manera extraordinaria. Me parece que Juan está entre nosotros, que no es posible que ya son 14 años que se fue y 100 años de que nació. Pero me recuerdo de estos primeros momentos que conocí a Elena y conocí a Alberto, bueno, a Alberto y Margarita en París, como a ti, Mauricio. A Elena era muy importante para mí y era una sorpresa enorme porque Juan me dijo, me imagino que era nuestro primer viaje a México, Juan me dijo, tienes que conocer a Elena Poniatowska. Y yo decía, Juan Poniatowska, Juan dice, sí. Y yo le decía, Juan, pero nuestro último rey de Polonia era Poniatowski. Juan decía, no, pues sí, ella es de esta familia. No creo que el rey le interesa mucho, pero sí. Entonces, para mí conocer a Elena, además, Elena me dijo, me gustaría que vengas a mi casa porque me gustaría oír algo que van a decir en polaco, que van a hablar en polaco mi padre y tú. Entonces, todas estas cosas, este mundo nuevo tan extraordinario, lejano de mi país, pero al mismo tiempo tan cercano, me hacía una impresión enorme. Todo el mundo que yo conocí a través de Juan desde el mero principio en París era un mundo fascinante y las personas fascinantes. Quizás por eso bastante rápido aprendí el español, porque primero hablamos en inglés, que muchas veces ni Juan entendía lo que yo dije.
lo que yo decía y yo no entendía lo que decía Juan. Pero yo creo que si uno tiene muchas ganas de entenderse, el idioma sobra, uno se entiende. Entonces Juan me abrió este mundo fascinante. Conocí a la gente maravillosa, como ya mencioné, conocí a Elena. Luego en París conocí a Alberto y a Margarita. Bueno, eran muy jóvenes, pero pues a todos el tiempo hace el mismo efecto, a ellos y a mí también y a todos. Pero eran tan interesantes, me fascinaba lo que oía, lo que hablan, los temas que tocaban. Era un mundo de veras fascinante y el tiempo se iba. Pues nos dimos cuenta que ya pasaron tantos años. Me recuerdo, compramos el departamento, teníamos 10 años para pagar un pequeño préstamo del banco, pues se me hacía como en un mes después ya estaba pagado, ya el mundo con tanta gente que venía, que saludaba a Juan, que lo venía visitar en su estudio. Luego, muy poco después, llegó Mercedes Iturbe, llegó Mauricio. Entonces, son ustedes, tengo que decir, mi mundo maravilloso que me hace feliz y que me hace feliz cuando estoy en esta ciudad y en este país. Pero ahora me gustó el libro tanto de Elena porque gracias a este libro que de vez en cuando veo otra vez y otra vez y otra vez, me estoy recordando de muchas historias que Juan me contó sobre su familia, sobre Guadalajara de aquellos tiempos. Entonces, este mundo no era extraño, era interesantísimo para mí. Quizás también era bastante interesante lo que yo le contaba sobre Polonia, pero este mundo de post-revolución, estos colgados que él veía cuando iba a la escuela, este Cristo que visitaba en la iglesia cercana y el Cristo con su cuerpo desnudo, con mucha sangre y muchas llagas, todas estas cosas de Guadalajara, uno puede decir extrañas, pero para mí no eran extrañas, eran interesantísimas y me hacía conocer a esta persona, a este hombre y quererlo más y más. Y era un mundo de veras fascinante. Lo que Mauricio tocó y quería saber, bueno, él lo sabe, pero quizás quiere que yo lo repita otra vez, de que sí conocí a Juan cuando Juan llegó de Italia a hacer unos grabados en este taller, como Alberto mencionó, en el maravilloso barrio de París, Le Marais. Hacía grabados para Olivetti. Ahí hubo otros pintores mexicanos, se querían, se peleaban, hubo de todo. Lo que fascinante y muy simpático de este taller era de que cada uno de los artistas, una vez a la semana, hacía la comida ahí en el taller. Por supuesto, Juan no, porque Juan no tenía ni idea de cocinar, pero entonces Juan los invitaba a todos a un bistró cercano, a un pequeño restaurante, y esto era el día de Juan. Algunas de estas comidas yo asistí, pues siempre eran también fascinantes porque eran los pintores mexicanos, escandinavos, los dueños del taller también, unas personas muy interesantes. Entonces, de repente, hay que mencionar a la Embajada de México. Pues Sergio Pitol, agregado cultural, que yo ya conocí hace algunos años antes en Varsovia. Carlos Fuentes, embajador.
embajador con muchas ambiciones mundanas, maravillosas. Venían escritores, venían actores, venían actrices de Hollywood. Hubo esta temporada, este tiempo que Carlos Fuentes estaba ahí del embajador, de veras, la embajada era como un centro maravilloso de las personalidades de cine, de literatura. Hacían unas recepciones maravillosas. Bueno, y tenían este salón maravilloso arriba del edificio de la embajada, en donde parecía de que si sacas tu mano por la ventana vas a poder agarrar a Torre Eiffel. Y abajo el Sena, pues un set ideal. Y yo creo que Carlos Fuentes y Silvia, su esposa, lo disfrutaban muchísimo. Y yo de repente, de un joven polaco que llegaba a París, me encuentro, gracias a Juan y a través de Juan, en este mundo interesante, fascinante, con estas personas fascinantes, y que además veo que no me tratan mal. Entonces eso también era algo maravilloso, que este polaco que al principio casi no hablaba bien ningún idioma, ellos hacían esfuerzo de hablar conmigo, de escucharme, de ayudarme. Eso era maravilloso. Entonces, no sé, tantas cosas que decir sobre Juan, sobre aquellos años y los primeros años que yo conocí México, y estoy en México y aquí espero que voy a estar todavía mucho tiempo. Mauricio. Muchas gracias, Marek. Muchas gracias. Me gustaría, Elena y Alberto y Marek, en este segundo segmento, que hablemos de algo que creo que otra de las enseñanzas que tuvimos con Juan, y me gustaría su opinión en el sentido de que podamos hablar un poco sobre la cultura en Juan Soriano. Cómo a través de sus vínculos, como tú lo describiste, Elena, hace un momento, se desplaza de Guadalajara casi corriendo, tratando de huir con toda su familia, y después ahí viene detrás toda su familia a corretearlo, para encontrar en México una estructura, una red de complicidades y de amigos que encuentra en diversos lugares como el Café París, y que sin duda le van abriendo sus horizontes intelectuales, le van acercando lecturas, le van enseñando a mirar, ¿no? Sin duda, todavía en Guadalajara, a muy temprana edad, la fineza y elegancia de Chucho Reyes sin duda fue fundamental para abrir los ojos del joven Soriano. Pero bueno, pues el propio Chucho también huye de esta Guadalajara muy reaccionaria para venir a México y seguir desarrollando su carrera acá, ¿no? Y después se agota Juan también de estos enredos y chismes y pugnas incesantes del ámbito cultural mexicano, y es cuando pues logra irse a Europa, y tanto en Roma como en París pues sigue desarrollando y sigue conociendo gente extraordinaria, ¿no? Juan creo que abreva y se alimenta no solamente de pintores, sino creo que una de sus enormes virtudes, todo su paso también en la Casa del Lago de Poesía en Voz Alta, su vínculo con el teatro, con la literatura, con la poesía, sin duda creo que es lo que van componiendo e integrando, digamos, una cultura de una enorme riqueza y de una enorme diversidad que él se apropia y va sacando aquellas pequeñas luces de qué es lo que más le interesaba para integrarlo a su mundo creativo. Elena, hace
2 o 3 días retomé tu delicioso libro y el pasaje, por ejemplo, de estas visitas con Carlos Pellicer a Tepoztlán, en donde eran estas aventuras como griegas extraordinarias, en donde todos los jóvenes echaban desnudos a la piscina y él se ponía a leerles poemas griegos, etcétera. Pues son momentos extraordinarios y creo que de todos estos aspectos es donde Juan, como una esponja con una extraordinaria sensibilidad, va chupando esta cultura que le permite apropiársela y fortalecer su voz propia. ¿Qué nos puedes platicar en ese sentido de Juan Soriano y la cultura, desde lo popular hasta lo más refinado? Bueno, te puedo decir, bueno, tú dijiste hace un momento, Mauricio, que era muy reaccionaria Guadalajara, pero mira, reaccionaria, pero mira todos los que salieron de allí, Orozco, Juan Rulfo, Arreola, un montón de genios en la literatura y en la pintura, entre otros nuestro querido Juan. Juan se burlaba muchísimo de Guadalajara, pero alguna vez yo viajé con él a Guadalajara, más bien él viajó a una feria del libro y se veía que él estaba en su jugo, que él pertenecía allí, que él se sabía cada banqueta de Guadalajara, ¿no? Podrán ser así como tú dices, pues no sé, chocantes. Yo no sé si son chocantes, pero de que toda la creación de México, el estado que más creadores le ha dado a México, ha sido Guadalajara, ¿no? Sin Pero duda. Juan era, ¿pero qué me preguntaste? No, vaya, me referí, estoy absolutamente de acuerdo contigo, vaya. Jalisco es un extraordinario estado de creación en muchísimos aspectos, ¿no? Hay que sumar a Barragán y a otros tantos, ¿no? Pero, Juan y Barragán y Jesús Reyes Ferreira siempre estaban juntos. pero a lo que me refiero es un joven Juan que de alguna forma se agota sus posibilidades de crecer en un espacio de libertad y lo que se le abre México y se le abre el mundo en la Ciudad de México, evidentemente expande sus horizontes. Entonces, en tu relación con Juan, ¿cómo ves algo? ¿Cómo consideras tú que se constituyó esta cultura de Juan desde lo popular y todas estas referencias evidentemente aprendidas en su natal Jalisco hasta lo que... Bueno, es que él siempre permaneció muy unido a Jalisco porque su gran amiga en México fue Lola Álvarez Bravo, además de Lupe Marín, pero Lola primero, ¿no? Y tenía una relación, la veía con gran frecuencia. Yo creo que su relación con toda la gente de Jalisco fue muy fuerte. Pero claro, él se expandió, también él estuvo en la Galería de Inés Amor un tiempo, estuvo en contacto con otros pintores y claro, su encuentro fue importante también con Elena Garro y con Octavio Paz. Al final se quedó con Octavio Paz porque Elena Garro, pues ya después se le botaron muchísimo las tuercas que necesitamos tener bien atornilladas en el cerebro, ¿no? Y ella se le desatornillaron todas y entonces la relación era con Octavio. Pero también Elena Garro fue como una introductora, pues una fuerza, él tuvo también relación mucho con la familia Amor, con Carito Amor de Fournier, iba muchísimo a comer a su casa, también con Inés Amor, y vivía a 2 cuadras de Pita Amor. Pita Amor creo que vivía en la calle de Ganges, y él vivía en la plaza que todos conocimos, que es Melchor Ocampo, donde daba de esas fiestas
en el que más escándalos hacía o más escándalos provocaba era Juan García Ponce. Entonces era todo un grupo que estaba, Juan muchas veces, no te creas que estaba muy de acuerdo con tanta locura. Él quiso muchísimo a una mujer que vivía encima de él, que se llamaba Maka Chernichev. Chernichev es un gran apellido ruso. Es un apellido aristócrata, como acaba de decirlo Marek. Ella se llamaba en esa época, ella se casó como 100,000 veces, o 200,000 veces, o 300,000 veces. Le gustaba muchísimo eso de la casadera. Entonces pero ella fue muy solidaria con Juan, y luego con esa libertad extraordinaria que es parte también de Juan. Yo creo que Juan sí nos enseñó a todos a ser más libres, a no ser tan convencionales. Otra mujer que estaba siempre ahí con él, acompañándolo, no solo porque posó para él, pues en 36 muchísimos retratos, ¿no? Sino como su amiga. A ver, Juan, ¿dónde te compraste ese saco? Ay, Juan, y esa gabardina no te queda. Juan, está muy larga la gabardina. Juan, los zapatos tienen que ser café si tienes la parte de arriba café. Todo el tiempo lo regañaba y todo el tiempo le decía qué es lo que tenía que hacer. También Juan le hubiera podido decir a ella todo lo que ella tenía que hacer, pero Juan para mí es uno de los seres humanos más buena persona que he conocido. Yo nunca jamás vi que le hiciera a alguien una chingadera, jamás. Y entonces en ese sentido, yo no sentía que a él no le gustó nada, no le gustaba Diego Rivera, no le gustaban pues los muralistas, no le interesaban, pero él encontró su camino, que fue un camino muy duro, un camino difícil, en un México totalmente volcado hacia pues una ideología, la ideología de esa época, que era que todos nos queríamos ir a morir a Moscú. Bueno, yo no, porque soy polaca, pero bueno, tengo cosas polacas, pero en general, pues Moscú tú decías Moscú y no sé qué decías, era importantísimo. Entonces, además, tampoco te hablaba Juan de Cuauhtémoc, no te hablaba de el que se le apareció a la Virgen de Guadalupe, ¿cómo se llama? Juan Diego. Juan Diego. Juan Diego. No te hablaba de ese tipo de cosas. Él siempre buscaba otro camino, y ese camino fue el que lo hizo a él tan creativo. Su Apolo y las musas lo tuvo durante mucho tiempo allí en su departamento, y tú entrabas y veías eso y te quedabas pues muy sorprendida de su atrevimiento, porque dentro, a pesar de su pequeñez, su delgadez, su fragilidad física, porque aguantaba poco las borracheras, Maca tenía que llenarlo de alcacelces o no sé de qué, de todos modos, Juan se lanzaba, y eso era muy importante, se lanzaba a lo grande, porque finalmente en él, en su cuerpo delgado, en sus huesos frágiles, había algo que tienen pocos, que se llama grandeza. Qué bonito, qué bonito. Totalmente. Muchas gracias. Alberto, al fin y al cabo, tú como escritor, como poeta, encuentras una interlocución muy importante con Juan, acompañado de Margarita en tus años mozos en París. Y sí me gustaría un poco que nos puedas platicar y con estas viajes que pudiste hacer en el interior del país, llenos de buenísimas anécdotas,
no sé si se habrán grabado esas conversaciones que habrán tenido ustedes, pero creo que hubiese No se sido usaba tanto como ahora. exactamente, ¿no? Hay algunos VHS por ahí que ha de tener Marek en su archivo. Pero me gustaría que me des tu opinión sobre cómo, desde tu perspectiva, cómo va construyendo Juan este mundo intelectual y de la cultura, ¿no? Porque igualmente se podía interesar por los griegos y esta fascinación que tenía por las culturas antiguas, pero igual por la pintura clásica francesa, por pintores del Renacimiento italiano, digamos, pero también esta fascinación y este interés por aspectos de la cultura popular mexicana, ¿no? Que le divertían y que todo se lo apropiaba con un enorme gozo y con una gran libertad, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues, mira, yo te puedo decir que una de las cosas que más nos unían a Margarita y a mí con Juan es que tanto Margarita como yo hemos sido siempre como amantes de no vivir en una sola pista. Es decir, cuando estábamos con gente de letras y todo eso, siempre nos interesó el arte popular, por ejemplo, ¿no? Y París es una maravilla para eso. Por ejemplo, parte de mi relación con Francisco Toledo es porque Francisco Toledo iba cada 8 días al Museo del Hombre. Y entonces yo recuerdo una conversación con Juan tratando de descifrar lo que Toledo había aprendido del Museo del Hombre y que estaba en su pintura. Y Juan inmediatamente, o sea, para que veas o sea, en Francisco es un genio, era un genio instintivo. Y Juan era instintivo y al mismo tiempo muy reflexivo. Entonces yo le conté a Juan mi conversación con Francisco y le dije, a ver, ayúdame a descifrar qué es lo que Francisco aprendió del Museo del Hombre. Y entonces él me dijo, la doble perspectiva. O sea, tú ves en los cuadros de Francisco escenas en las que tú las puedes ver de frente, pero al mismo tiempo desde arriba. Dice, ¿y eso dónde está? En los cuadros de los aborígenes australianos. ¿Ves? Y entonces Juan era, por su oficio, capaz de entender perfectamente digamos, la sutileza técnica de Francisco. Y al mismo tiempo, por ejemplo, a Margarita y a mí, y bueno, mi primer libro, Los Nombres del Aire, la estructura que yo utilicé no es una estructura tomada de la literatura, sino una estructura tomada de un textil que se hace en tubo y por lo tanto las figuras que están alrededor no tienen ni principio ni final. Normalmente en la literatura tú dices la cinta de Moebius o en cine dices el flashback, pero viéndolo en un textil tú te encuentras a diferentes tiempos. El tiempo del que escribe la narración, el tiempo del que lo recorre y la movilidad de ese tiempo. Entonces yo traté de que eso estuviera en un libro. Entonces claro, el libro es muy raro, ¿no? Es el libro que se llama Los Nombres del Aire. Pero esto yo no podía platicarlo, por ejemplo, con Sergio, porque Sergio estaba en la literatura y en la pintura, pero Juan estaba también en el textil popular. Juan había observado lo que hacían las tejedoras populares, ¿no? Y entonces con Juan podías hablar de estas cosas que a mí siempre me han interesado, de la música también, ¿no? ¿Cuál es una estructura musical que tenga que ver con eso, que tenga intensidades diferentes? En fin, cómo anotar una estructura musical distinta. En fin, toda esta cosa que hace una literatura rara, porque lo que yo hago es raro, pero Juan era una de las personas que entendían lo que yo estaba haciendo, el tipo de procedimientos que yo estaba haciendo. En aquella época yo estudiaba mucho a Eisenstein entonces Juan entendía qué había yo tomado del cine y de la idea del montaje y del collage, ¿no? Y entonces ese tipo de diálogos no suceden en una tradición,
no suceden en la tradición literaria, no suceden en la tradición del arte, suceden en la promiscuidad de tradiciones. Y para mí eso es la verdadera cultura, la posibilidad de navegar en todo lo que te rodea, ¿no? Y también en las personas, ¿no? También con las personas, pero y con las cosas que la gente hace. Por ejemplo, déjame contar una anécdota en la que está implicada Elena. Cuando nosotros comenzamos Artes de México, una de las cosas que tratamos de hacer en Artes de México es ocuparnos de los temas que la gente cree que ya están explorados, pero en realidad no están explorados. Porque hay que aumentar más reflexión, más conocimiento y más campo, ir a la calle, escuchar a la gente. Y entonces decidimos hacer un número, no hacerlo sobre las calaveras de azúcar y eso ya vendrá después. Dijimos, vamos a hacer algo sobre lo más extraño del fenómeno de la muerte en México. La muerte de los niños, lo que llaman entierro de angelitos. Entonces empezamos a investigar y había un solo ensayo sobre este tema, uno solo, en todo lo que investigamos. Había anotaciones periodísticas, pero había un solo ensayo. Y ese ensayo era de un tipo excepcional, que todos ustedes seguramente conocen, que es Gutiérrez Aceves, que es medio hermano de Carlos Monsiváis. Entonces tiene la inteligencia de Carlos Monsiváis, pero pertenece a otra familia del mismo padre. De hecho, Carlos Monsiváis se llama Carlos Pascual Aceves Monsiváis. Monsiváis es el nombre de la madre. Y entonces, Gutiérrez es el único que hizo este ensayo. Y lo que sí había era mucha presencia de este ritual de enterrar y pintar y bailar a los niños que acaban de morir. Sí había mucho de eso en la literatura, en la poesía y un poco en una gran novela mexicana. ¿Por qué? Porque las artes plásticas, la poesía, la novela existen porque pueden penetrar en dimensiones humanas donde ni la ciencia política, ni el psicoanálisis, ni la economía pueden penetrar. La literatura entra ahí. Entonces, ¿dónde estaban esos testimonios? Pues en muchos poemas, la novela era la novela Hasta no verte, Jesús mío, que tiene un capítulo dedicado a este ritual, porque Elena, que sabe escuchar, escuchó a la señora que le contó esta historia, ¿no? Y entonces le pedimos a Elena incluir el capítulo maravilloso de Hasta no verte, Jesús mío. Buscamos un nombre porque le decían entierro de angelitos, no es muy afortunado. Entonces, viendo a Gorostiza habla de una muerte bella como una muerte niña. Entonces lo llamamos el arte ritual de la muerte niña. Y buscando, hablando con Juan, encontramos que Juan había ido a un ritual y había pintado una muerte niña. Y no solo eso, sino que esa muerte niña había sido adorada por otra persona que fue con Juan a ese ritual, que se llamó Josefina Vicens, la autora del Libro Vacío, que es una gran escritora de un solo libro, tiene 2 libros. Como Rulfo tiene una novela y un libro de cuentos. Y entonces Josefina Vicens le dijo a Juan, véndeme el cuadro, véndeme el cuadro, véndeme el cuadro. Le compró el cuadro a Juan, pero no pudo vivir con él, porque la realidad de un niño muerto es una realidad muy fuerte. Entonces, Josefina escribió un cuento sobre Juan Soriano haciendo el cuadro, ella comprándoselo y luego se lo tuvo que devolver porque ya no podía vivir con él. No sé dónde paró el cuadro, Marek, pero la reproducción por lo menos está en Artes de México. Y entonces hay toda una historia. Josefina había publicado el cuento en una revista, ella era sindicalista del cine, y había publicado en la revista del Sindicato del Cine el cuento, y Juan, pues su cuadro andaba por ahí, nunca habían sido publicados juntos, entonces los pudimos juntar. Entonces fue como un encuentro maravilloso que solamente puede existir cuando hay artistas que son atentos a las manifestaciones de la otredad que ahora prestigiosamente llamamos arte popular, pero que son las cosas que pasan en México, es el México profundo, es el México en el que la gente
que realmente está viviendo como vivía Juan, pues lo pone atención y lo comunica a su arte, ¿no? Que es lo que hizo Elena en la novela, ¿no? En Hasta no verte, Jesús mío. El tema, bueno, encontramos otros poemas, encontramos, bueno, Frida Kahlo tiene un niño muerto. Muchísimos, Orozco, muchos grandes artistas y pequeños tienen niños muertos. La fotografía después tiene, pues, en el arte virreinal hay cosas maravillosas. Todo está en el número de artes de México y ha habido más, por supuesto, ha habido nuevos artistas que se interesaron en el tema. Es decir, se crea una sensibilidad, pero eso gracias a que gente como Elena o gente como Juan escuchan lo que sucede a su alrededor. No están atentos a la tradición de su arte. Entonces, la relación de Juan con las artes es lo mismo en un viaje a Grecia, interesarte por leer quién es ese Dios que está ahí o por qué lo representan así, que las cosas que pasan en México, que para mí es algo muy importante. La relación con Barragán fue una relación de amistad muy profunda, que de verdad la gente que escribe sobre Barragán tendría que poner atención a los testimonios de Juan. Y ahí entra la relación con mi tía Huiza, que la tía Huiza fue una de las múltiples enamoradas de Luis Barragán. Y Luis Barragán, como a muchas, como le hizo a Adriana Williams, que lo escribió también, es público, le prometió que se iban a casar, pero como él era muy mocho, les decía que solo se casaban si conseguían el divorcio papal, o sea, la anulación del matrimonio, ¿no? Entonces la Huiza se divorció del señor con el que vivía, se fue a Roma, consiguió el divorcio papal y Luis la mandó a volar. Luis Barragán la mandó a volar. ¿Y a dónde fue a llorar? Pues a casa de Juan. Juan la acogió y la consoló y todo eso. Entonces, bueno, yo con la inocencia y porque uno no sabe, le dije, oye, porque, bueno, pero es que Luis era gay, ¿no? Que es uno de los rumores que corren siempre. Entonces me dijo, no, si él hubiera sido gay, yo lo hubiera sabido. Éramos muy amigos desde la infancia. Él no era gay. La gente que lo diga está completamente orinando fuera de la basílica. No, Luis Barragán no era gay. Entonces le digo, entonces, ¿por qué toda esta cosa de reserva, enamorarlas y dejarlas? Y entonces me dijo, muy sencillo, era egoísta. ¿Era qué? Egoísta. Entonces, esta penetración humana, o sea, los lugares comunes de la cultura dirían, si no vive con mujeres es porque es gay, ¿no? O si las seduce pero luego las abandona. En fin, es un lugar común, pero hay cosas más humanas, de profundidad humana, que te demuestran a alguien que está atento a lo que sucede a su alrededor. Y entonces, Juan Soriano, que conocía muy bien a Luis, le dijo, es que Luis no podía vivir con nadie y hacía esto porque era un hombre profundamente egoísta. Y entonces, También rezaba mucho. Sí, pues era un falso mochilón, porque, digo, también tenía una affair con Naomi Campbell, ¿no? Y te digo, y con todas, desde mi tía Huiza hasta Adriana Williams, que era muy jovencita en la época, pero yo conozco por lo menos 3 mujeres que cuentan la misma historia, que él las sedujo, les prometió que se iban a casar. Digo, ¿para qué les tiene que prometer que se van a casar? Bueno, pues es que así era, ¿no? Pero Juan tenía la perspicacia para entender esta dimensión humana, ¿no? Y la entendía no como un chismoso de barrio, sino como un artista, ¿ves? Porque también estás hablando de artistas y él sabía entender dónde estaba la manera de estar en el mundo de esas personas. Él sabía entender cómo era la manera de estar en el mundo de Luis, porque Luis era creativo. Al mismo tiempo, Luis podía ser muy generoso con Rosa Covarrubias, por ejemplo, ¿no? Pero es una complejidad
que estar atento es lo que te lo ofrece. Bueno, y para terminar, para esta segunda intervención, como dices, yo quiero reiterar el homenaje a tu madre. Mercedes Iturbe fue muy importante. A mí me tocó muy poco tiempo convivir con ella en París, pero ella también fue muy importante bueno, para empezar, inventó una de las instituciones culturales fuera de México más importantes que existen, que es el Instituto de México en París, que todavía existe y ojalá sobreviva, porque realmente es de los lugares que le dan presencia a México. Y el de Washington y el de España un poco menos, pero son lugares fundamentales para la difusión de la cultura mexicana afuera. Gracias, Alberto. Y para la cohesión de voluntades. Y tu madre también era una persona de muchas inquietudes, ¿no? Que por supuesto, si llegaba Juan, si llegaba Vicente Rojo, Gironella, todos estaban, ella hacía que todo el mundo estuviera alrededor de ella en algún momento y al mismo tiempo sabía promover a gente que en ese momento no tenía la estelaridad que ahora tiene, como Graciela Iturbide, ¿no? Que es una de nuestras fotógrafas mayores, pero en gran parte por tu madre, en gran parte por lo que ella hizo, y eso hizo con varios, ¿no? Y como nosotros éramos muy jóvenes en aquella época, éramos veinteañeros, la presencia de Carlos Fuentes no fue tan importante porque como nosotros éramos estudiantes y estábamos en la ciudad universitaria, éramos muy revoltosos. Y él era el embajador, entonces le hacíamos huelgas todo el tiempo. Y él le chocaba porque él quería ser progresista, buena gente, y nosotros le hacíamos una huelga para que no supieran la renta. Y luego me acuerdo que una vez, Margarita era además presidenta de la sociedad de alumnos, le prestamos a unos tunecinos que organizaron una huelga de hambre la Casa de México, ¿no? Entonces, bueno, lo metíamos en unos líos tremendos, ¿no? Y era muy amable al hablar y con nosotros y todo eso, pero bueno, pues él era la autoridad y nosotros éramos los estudiantes revoltosos. Y luego, para colmo, llegó a vivir con nosotros, ¿cómo se llama? Guevara Niebla, que había sido uno de los líderes del 68, ¿no? Y digamos, el año que estuvo con nosotros, ya también muy al final de nuestra estancia, bueno, hicimos muchísimas cosas que a Carlos no le gustaron mucho, pero bueno, aprendimos mucho y nos divertimos mucho. Pero bueno, muchas gracias, Alberto. A mí me gustaría... Algo muy importante, déjame terminar. Mientras a Carlos le molestaba todo eso, algo que ha tenido México es que las autoridades culturales son abiertas a que los intelectuales y los artistas podamos decir lo que quieran, ¿no? Y tu madre, a pesar de que pues, el embajador tenía que cumplir el papel de embajador, tu madre siempre fue abierta. Nunca hubo una actitud de reprobación, nunca hubo un juicio, digamos, de su interés político en contra de quienes estábamos ahí, hiciéramos lo que quisiéramos, pensáramos lo que pensáramos. Nunca, siempre fue una actitud abierta, generosa. Bueno, no éramos íntimos amigos. Y cuando yo terminé mi doctorado, me dijo tu madre, ¿dónde vas? ¿Qué vas a hacer para festejarlo? Digo, pues nada, nada más a estar aquí en la Casa de México, no sé dónde, en la residencia de estudiantes. Me dijo, no, vienes a mi casa y yo les voy a hacer una cena. Entonces mi cena de doctorado está hecha en la casa de tu madre. Por ahí andan las fotos. Yo fui a mi doctorado, pues éramos muy hipiosos, ¿no? Entonces yo fui con una camisa de Guatemala, como los textiles de Chiapas, pero era de Guatemala, camisa mayense. Y por ahí andan unas fotos con tu madre y con algunos otros de los que estábamos alrededor de eso en aquella ocasión. Así es que yo tengo mucho agradecimiento. Gracias, Alberto. Me gustaría retomar, digamos, ese sentido, digamos, de libertad que caracterizó también a Juan en su vida. Y Marek, a mí lo que me gustaría es, digamos, en esta vida cotidiana que tuviste la oportunidad de compartir durante tantos años con Juan, sin duda, y retomando esta parte, digamos, de
de las fuentes donde él abrevaba todo su universo cultural a partir de los libros, pero también a partir de sus vínculos, ¿no? Podía estar con un portento de mujer como fue Lupe Marín, que fue fundamental para él, o la propia Lola Álvarez Bravo, el vínculo con Elena, pero también María Zambrano sin duda también le abrió, creo que horizontes de pensamiento y de sensibilidad de las culturas europeas, de los griegos, y eso yo creo que también es importante, y bueno, y se ha dicho y se ha estudiado, y lo podía comentar Juan, que fue importante también este vínculo con María para pintar a Apolo y las Musas, y muchos de los cuadros que hizo en Europa en ese momento. Y Juan siempre estaba acompañado de libros. Tú conservas la biblioteca de París, y hace poco escuchaba en estos días, ayer o antier, un fragmentito de una entrevista en donde hablaba de la luna en relación a la escultura del Auditorio Nacional, pero hablaba de una forma sorprendente, misteriosa, bellísima, en donde él se imaginaba que igual este objeto, este satélite de la Tierra, tiene una pequeña llama de energía que en algún momento le puede dar vida nuevamente y quizás puede explotar. En fin, estas reflexiones de Juan, que podían ir desde la filosofía a un análisis muy minucioso de la pintura, pero también a cuestiones que tenían que ver con la ciencia, ¿no? Creo que Juan absorbía el conocimiento de muchísimas fuentes. ¿Cómo era su relación en ese sentido con los libros? Y en esa época en París, ¿tú lo acompañabas a las librerías? ¿Eran recomendaciones generalmente? ¿Con quién discutía qué leer y qué comprar? Me gustaría que nos platiques un poco de eso. Y también en los viajes, en los innumerables viajes que pudieron hacer, si había un destino más hacia los museos, hacia las galerías, hacia los sitios arqueológicos. Platícanos. Cuando Juan vivía en Roma, yo creo que todo el dinero que ganaba, no ganaba muchísimo, pero todo lo que ganaba gastaba en los libros. Entonces, cuando ya decidió de mudarse de Roma a París, me recuerdo que de ropa y cosas así eran muy, muy, muy poco. Todo eran los libros, los libros, los libros, en varios idiomas. Juan, en su estancia romana, aprendió griego porque quería leer ciertas cosas en su idioma original. Los libros de filosofía eran muy importantes para él. Hasta hizo amistad con la familia Croce en Italia, que era un gran filósofo. Juan conoció muy bien a sus hijas y se interesaba en todo lo que Croce escribió. Iba a las librerías, a las bibliotecas. También me recuerdo Nietzsche, Hannah Arendt, pues eran como unos grandes filósofos, era como su presencia diaria en la vida de Juan. Le interesaba muchísimo. Hasta quería ciertas cosas discutir conmigo, y por supuesto yo no era muy preparado para hacerlo. Entonces, estas cosas y las amistades. En Italia, como ya mencioné, la familia Croce, y ya cerca estaba María Zambrano, pues gran filósofa española, y se hicieron muy, muy amigos. Y también hay algunas anécdotas muy, muy, muy simpáticas de las cuales me recuerdo. Ella adoraba a los gatos. Entonces, una vez Juan ya decidió de que le va a hacer un retrato. Un retrato bastante abstracto, pero también
se ven los gatos que ahí están volando por el aire. Por supuesto, no le gustaba el retrato a María Zambrano para nada. Juan no se molestaba porque ya tenía experiencia que muchas veces sus retratos no gustan, por lo menos al principio, porque con el tiempo la gente descubría otras cosas maravillosas y retrato subía en el amor. Aquí veo el retrato de María Zambrano, exactamente. Y ahí andan los gatos. Los gatos, sí. Después Se llaman la filósofa. Después de Italia, María Zambrano vivía en Suiza. Juan una vez me dijo, Marek, como es una tan amiga mía, la tienes que conocer. Te tengo que presentar a María Zambrano. Y me dijo, mira, tiene carácter muy especial. Entonces, si va a estar como fría o algo, no te preocupes, porque no es así, pero tiene carácter muy especial. Entonces, me recuerdo que tomamos tren desde París a un lugar muy pequeño en donde vivía ella en la frontera con Francia, creo. El lugar se llamaba La Pièce. Bueno, estamos ahí en su casa, Juan me presentó, los gatos andaban alrededor, María me miraba y me miraba y me miraba y hablaba con Juan y después volteaba y me miraba y después hubo un largo silencio y dijo, estos ojos azules que hacen sufrir tanto. Entonces, así era la bienvenida que recibí de parte de gran amiga de Juan, María Zambrano. Bueno, ustedes saben, porque conocen la casa de París, que muchas paredes están llenas de los libros. Todos los libros son que los compró Juan o los que cambiaba y tenía tratos con los dueños de las librerías, pagaba los libros importantes, las pagaba poco a poco. Ellos ya lo conocían, sabían de que él va a cumplir, pero los libros era su pasión, eso no hay dudas. Y todo lo que puede aprender, lo que puede leer, también los libros le ayudaron muchísimo en salir de una depresión que tenía fuerte, que le duró como 5 años después que salió de México, y no quería consultar a los psiquiatras y analistas. Él leyó qué es esta enfermedad, quería saber por qué la tiene, qué le pasó a él, por qué perdió la fe en su país, perdió la fe en sí mismo, no entendía muchísimas cosas. Entonces todo esto empezó a entender leyendo los libros. Casi quería leer en polaco, que no sabía nada de polaco, entonces yo algunas cosas tenía que explicarle qué estoy leyendo, entonces me daba su opinión. Pues los libros importantísimos en su vida, sobre todo los libros muy, muy serios como los libros. No leía muchísimo cuentos y la literatura, sí, pero los libros, algunos de historia y muchos, sobre todo, de filosofía. Eso le encantaba. Muy bien. Me gustaría, nos vamos acercando al final de esta sesión tan bonita. Creo que podríamos seguir toda la tarde, que nos traigan de comer y seguir comiendo aquí en las pantallas y seguir
rememorándolo, que no habría tiempo suficiente para recordarlo. Yo invito nuevamente a que se pueda leer el libro de Elena para adentrarse en este extraordinario mundo de Juan Soriano. Creo que es una ventana, como lo comentó Alberto, extraordinaria y divertida, muy, muy divertida para descubrirlo. Y creo que de alguna forma esta primera conversación abre el territorio al personaje, a quien fue Juan. Y me gustaría rescatar esto que comentaste, Elena, en el sentido de cómo lo describiste a Juan, un hombre bueno, una persona llena de amor, con una extraordinaria integridad de la que creo que todos tenemos mucho que seguir aprendiendo. Y me gustaría, con eso mismo, que tú, por el amor que le tuviste y por esa relación que cultivaste con Juan durante tantos años, puedas dar unas palabras de cierre a esta conversación que tuvimos. Bueno, ojalá y Juan nos esté viendo, así como un ángel, como él era. Y yo creo que, bueno, personalmente siempre pienso con mucho agradecimiento en el hecho de haberlo conocido, pero también pienso en todo lo que hizo por él Marek. Y creo que es también algo que también se me sale el corazón para agradecérselo, porque por más que todos nosotros hubiéramos querido proteger a Juan, nunca lo logramos finalmente. Sin Marek, Juan habría podido terminar en una banca, en un parque público, después de una borrachera o después de una noche de desesperación, y que Marek pusiera todo en orden, pues es de veras como una bendición del cielo. Es algo que nosotros, los que estamos aquí, Alberto, pues tú, Mauricio, pues tú te llamas Juan José, pues tenemos que agradecerle. Así que ojalá y este acto sea un acto también de agradecimiento a Marek, porque en la vida, pues siempre, yo oí después en México a mucha gente decir, ay, pero ¿quién tuviera un Marek? Ay, pues si yo tuviera un Marek me habría ido mejor. Entonces, de veras, un agradecimiento a Marek, y haz de cuenta que te lo da Soriano. Gracias, Elena. No lo merezco. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, querido Marek, Alberto. Y cedo la palabra por esta bellísima conversación y esta evocación a Juan, en donde apenas anotamos algunas de sus virtudes y de sus memorias inmensas. Y también invito yo a que miremos con el tiempo la importancia de su obra. Es un pintor profundo, es un pintor sutil, poderoso, importante, que creo que merece ser visto y releído. Entonces dejo a Juan José del Museo Morelense de Arte Contemporáneo, Juan Soriano, la palabra para poder cerrar esta mesa y agradecerles muchísimo a ustedes su cariño. Muchas gracias, Mauricio. Pues muchas cosas por decir, ¿no? La verdad es que, primero que nada, pues estamos muy conmovidos por esta conversación. De verdad, nos trasladaron en el tiempo y casi pudimos remitirnos a estas situaciones de la afectividad con la cual se desarrolló Juan a lo largo de su vida, no solo en su producción como artista, sino en sus interacciones humanas, ¿no? Que creo que al final, como bien lo señala Elena, pues es también algo que destacar de él. Ahora, aprovechando que también hizo alusión Mauricio en varias ocasiones al libro de Juan, pues este es el famoso libro de Elena. Para quien no lo conozca, Niño de los 1000 años, pues sin duda es un material que también nos puede acercar mucho a él.
Está acá también También Guillermo. tendríamos que sacar el de Alberto, por supuesto. Sí, Muchas gracias, Olga, por venir, por estar aquí. Muchas gracias, Marek. Muchas gracias A ustedes. Alberto, Mauricio, Elenita. Muchísimas gracias. Estamos muy honrados. Queríamos también aprovechar justamente la participación de ustedes y el honor que nos dieron al compartir no solo su tiempo, sino su memoria, pues aprovechar para inaugurar de manera muy simbólica la exposición paralela virtual que se hará a la exposición física que esperamos llegue en enero de 2021, pero por mientras hicimos una primera aproximación con la exposición Retratos, 100 años de Soriano, que es una plataforma digital, una plataforma de realidad virtual, donde la gente podrá acceder. No sé si por ahí anda Andrés, si nos puedes ayudar a compartir desde la pantalla. Bueno, antes que pasemos a otra cosa, también recordar, Paulina Lavista tuvo muchísimos problemas técnicos y desgraciadamente por más que hicimos el intento no pudimos auxiliarla. Estamos muy apenados que no se haya logrado esta conexión con ella, pero sin duda la integraremos a una de las siguientes mesas, porque además ella estaba sumamente entusiasmada de participar. Así que desde aquí le mandamos un saludo a Paulina y tendremos la oportunidad también de escucharla próximamente. Pero bueno, pasemos a la inauguración virtual de la exposición Retratos, 100 años de Soriano. Por acá nos va a hacer favor Andrés del equipo técnico del MAC. Un poco, nada más, de manera muy breve, ya la gente podrá adentrarse a la plataforma a partir de un link que está en la página de Facebook del museo, podrán recorrerla, podrán navegarla, pero mientras queríamos aprovechar para enseñarles un poco la distribución de esta exposición, que está en lo que hoy entendemos como el MAC virtual, y anhelando a que el MAC físico pueda pronto albergar la exposición de Soriano. Así que pues bienvenidos y con estos invitados de honor pues hagamos un corte del listón simbólico y que la gente pueda acceder al espacio. De nueva cuenta, pues en nombre del Museo Morelense de Arte Contemporáneo, pues muchas gracias en nombre de nuestra directora general Carolina Ando Bernal Smith y de nuestro curador en jefe Guillermo Santamarina. Gracias por acompañarnos en esta mesa. Gracias a todos, Mauricio, Marek, Alberto, Elena y a Paulina, donde esté ahora. Gracias por haber aceptado esta invitación. Fue muy conmovedora la charla. Queda también el testimonio de la conversación en línea. La gente va a poder acceder, sin duda, en un momento posterior, a volver a repasarla, a volver a escuchar estas anécdotas tan maravillosas y pues disfruten de esta exposición virtual. Gracias a todos. Nos despedimos en esta transmisión y pues muy buena tarde. Gracias, que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Allá no se ve, allá no se va a ver el museo. Mira, está bonito. Gracias, Elena. Un abrazo. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues los dejamos para que recorran el espacio. Pueden acceder al link en la página de Facebook. Aquí nada más fue una pequeña probadita y pues continuemos con la conmemoración a lo largo de agosto en el museo. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.